En el corazón del aislado, Pueblo Esperanza, un lugar donde las estrellas brillaban más intensamente y las sombras llevaban secretos antiguos, vivía el respetado Pastor Joaquín. Su semblante tranquilo y palabras de consuelo eran una constante para los habitantes del pueblo. A cada misa, el suave sonido de su voz traía paz al corazón de los fieles. Pocos, sin embargo, sabían de la verdadera naturaleza del hombre detrás del altar. Lo que la mayoría no imaginaba era que él llevaba un secreto de generaciones, una carga oscura que nunca se atrevió a compartir. Era en una noche de luna llena, cuando el viento susurraba entre los árboles, y el silencio del pueblo se rompía solo por el sonido de las hojas cayendo, que los misterios comenzaban a emerger. Animales desaparecían. Rastros extraños, como si algo muy grande hubiera pasado por la tierra mojada, aparecían. Incluso los más escépticos, poco a poco, comenzaron a hablar en voz baja sobre una posible leyenda que se volvía realidad: el hombre lobo. Sin embargo, nadie imaginaba que el enigma estaba más cerca de lo que pensaban. Joaquín, en sus oraciones solitarias, sabía la verdad. En su alma, él llevaba una maldición que no podía ser curada, pero que intentaba controlar, noche tras noche. La luna llena no era solo un espectáculo de la naturaleza. Para Joaquín, era un recordatorio cruel de que, cuando se elevaba en el cielo, él se transformaba. Sus manos se alargaban, sus ojos se volvían feroces, y su alma luchaba por mantener el control, mientras la bestia dentro de él ganaba fuerza. Pero, incluso frente a su dolorosa transformación, había algo que lo mantenía humano: el Pueblo Esperanza, y las personas que él había jurado proteger. Cuando la transformación terminó, miró al cielo, con los ojos ahora feroces, pero aún llevando una profunda tristeza. Sabía que pronto, las personas comenzarían a descubrir lo que realmente era. Pero había algo más. En su mente, una voz le decía: ahora, más que nunca, debes protegerlos. Y con eso se alejó, perdido en las sombras del bosque, con un solo objetivo: proteger a los habitantes de Pueblo Esperanza. La noche siguiente a la transformación de Joaquín fue diferente. El pueblo de Pueblo Esperanza comenzó a notar que algo no estaba bien. Aquella luna llena no solo trajo el miedo de las sombras y las transformaciones, sino también el presagio de algo más grande. La mirada preocupada de María, que ahora más que nunca parecía percibir la lucha interna del pastor, se volvió aún más visible. Mientras tanto, el miedo se esparcía por el pueblo. Los habitantes comenzaron a reunirse y a discutir sobre qué podría estar sucediendo. Animales desaparecidos, huellas de algo inmenso y aterrador en los bosques, y las historias de una criatura que solo existía en las leyendas comenzaban a cobrar forma. Joaquín, a pesar de su dolor y lucha constante, sentía el peso de esa creciente responsabilidad. La presión de ser el guardián de un pueblo que empezaba a temerle le hacía dudar de su propia humanidad. Esa noche decidió ir nuevamente al bosque, no por deseo, sino por necesidad. La luna llena brillaba más radiante que nunca, y con ella venía el instinto incontrolable de transformarse. Sin embargo, al entrar en el bosque, algo estaba diferente. Una presencia extraña lo observaba. A medida que avanzaba entre los árboles, Joaquín podía sentir algo observándolo. No era la primera vez que sentía esta presencia, pero esta noche era diferente. La sombra se movía con sigilo, apenas perceptible, como si estuviera esperando que cometiera un error. Joaquín no era tonto. Sabía que algo o estaba acechando, pero su instinto le decía que debía continuar. La luna llena lo instaba a ceder, a rendirse ante la criatura que era. Pero él luchaba contra sí mismo. De repente, un crujido rompió el silencio de la noche. Joaquín se detuvo en seco, con los sentidos agudizados. A su alrededor, el viento soplaba con fuerza,
agitando las ramas, y las sombras parecían alargarse, como si estuvieran tomando forma. De entre las sombras emergió una figura, un ser de ojos brillantes, con una mirada tan intensa que penetraba en lo más profundo de su alma. Era el enemigo que él había temido por tanto tiempo, y ahora se encontraba cara a cara con él. La figura emergió completamente de las sombras, revelando una criatura alta, de piel pálida y ojos profundamente oscuros. Su rostro, aunque humano, mostraba una expresión salvaje, desbordante de ira y odio. Joaquín no dudó ni por un segundo. El enemigo estaba aquí y no podía dejar que destruyera todo lo que amaba. El viento aullaba con furia mientras ambos se enfrentaban en silencio, midiendo sus movimientos. Joaquín, aún en su forma humana, luchaba por controlar la bestia que habitaba en su interior. Su mente le gritaba que debía resistir, pero el monstruo dentro de él lo empujaba hacia la furia. Fue entonces cuando la criatura habló, su voz grave resonando en la fría noche. Sabía que encontrarías una forma de resistir, pero no puedes escapar de lo que eres. Joaquín, respirando pesadamente, le respondió con un gruñido: puedo controlar mi destino, pero tú no tendrás el control sobre el mío. Y con esas palabras, el enfrentamiento comenzó. Las semanas siguientes al enfrentamiento en el bosque trajeron una sensación de inquietud. Joaquín, ahora más aislado, luchaba contra sus propios demonios y al mismo tiempo contra la desconfianza que se esparcía por el pueblo. María, con el tiempo, comenzó a cuestionar lo que realmente sabía sobre el pastor. La conexión que siempre habían tenido era fuerte, pero ahora algo estaba diferente. La joven sentía una incomodidad creciente, como si algo le estuviera siendo ocultado. Las extrañas ocurrencias continuaban. Las desapariciones de animales se volvieron más frecuentes, y la presencia del hombre lobo se volvía más real que nunca. La gente de Pueblo Esperanza ya no miraba al pastor de la misma manera. Él, que siempre había sido un pilar de fe y confianza, ahora era visto con desconfianza. Las huellas en el bosque y los gritos de los animales por la noche no dejaban dudas. El enemigo estaba cerca, pero lo peor de todo, Joaquín comenzaba a dudar de sí mismo. Una noche, mientras Joaquín caminaba por el pueblo, escuchó murmullos a sus espaldas. Un grupo de aldeanos se encontraba reunido en la plaza, y sus palabras flotaban en el aire, cargadas de desconfianza. ¿Es él el responsable de todo esto? ¿Lo hemos estado protegiendo todo este tiempo? Se escuchaba en susurros. Joaquín se detuvo, sintiendo un peso en el pecho. La verdad que tanto había temido ya no podía ser ignorada. María, aunque aún lo apoyaba, comenzó a distanciarse poco a poco. El miedo la estaba consumiendo, y aunque no quería aceptar lo que veía, su intuición le decía que algo no estaba bien. Esa misma noche, una extraña figura apareció en las colinas cercanas, observando a la villa con una mirada penetrante. Era el enemigo que había acechado durante tanto tiempo. Pero ahora, algo había cambiado. La criatura no estaba sola. Un ejército de sombras se aproximaba lentamente, amenazando con destruir todo lo que el pueblo había conocido. Joaquín sabía que la batalla se avecinaba, y que la única forma de salvar a los suyos sería enfrentar a su peor miedo, el monstruo dentro de él. En los días siguientes, la tensión en Pueblo Esperanza creció. La gente temía lo que el futuro depararía, y las sombras en las colinas se acercaban cada vez más. Joaquín, sintiendo el peso de su maldición, se preparaba para la batalla final. Sabía que su destino no solo dependía de él, sino también de la aceptación de quienes lo rodeaban. María, aunque llena de miedo, comprendía que debía apoyar al pastor en su lucha. La noche de la gran batalla llegó con una luna llena tan brillante que parecía desafiar la oscuridad que se cernía sobre ellos. Con su corazón latiendo fuertemente, Joaquín se adentró en el bosque, decidido a enfrentar su destino, mientras el enemigo se preparaba para su ataque final. La lucha no solo sería por la supervivencia del pueblo, sino también por el alma del pastor.
Mientras las sombras se extendían, él se enfrentaba a la última batalla entre su humanidad y la bestia que lo habitaba. Un grito rompió la oscuridad y la lucha comenzó. Después de la batalla, el pueblo de Pueblo Esperanza parecía respirar aliviado. Pero Joaquín sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. Las sombras aún rondaban las colinas y el mal que había enfrentado no estaba completamente extinguido. En medio de la creciente tensión, se dio cuenta de que su mayor enemigo no era solo el hombre lobo dentro de él, sino algo aún más profundo, el legado de su familia y las maldiciones que cargaba. Cada día se volvía más pesado, con los aldeanos alejándose aún más, temerosos de lo que Joaquín se había convertido. Sin embargo, una figura familiar apareció, Elena, su hermana, quien pensaba que había perdido hace mucho tiempo. Ella tenía sus propios secretos y ahora regresaba para ayudarlo a enfrentar el mal que ambos habían heredado. No obstante, su llegada solo planteó más preguntas sobre el verdadero alcance de la maldición que los rodeaba. Elena, al llegar al pueblo, fue recibida con miradas desconfiadas, pero ella no parecía preocuparse por ello. Sabía que su presencia era esencial para el bienestar de Joaquín y para enfrentarse a la oscuridad que lo acechaba. Sin embargo, el regreso de Elena trajo consigo viejos recuerdos y una verdad que se había mantenido oculta por generaciones. La hermana de Joaquín, al igual que él, había sido marcada por la maldición ancestral. Mientras ella explicaba sus propias experiencias, Joaquín comenzó a comprender la magnitud de la batalla que tenían por delante. Los recuerdos de su infancia, las historias que su abuela les contaba acerca de la familia y la maldición, ahora tomaban un giro mucho más oscuro. En la oscuridad de la noche, ellos comenzaron a planear lo que vendría. La clave para romper la maldición estaba en encontrar el origen del mal. ¿Dónde comenzó todo? ¿Quién era el verdadero enemigo? Joaquín y Elena viajaron juntos a un lugar apartado en las colinas, donde la oscuridad era aún más densa. Este era un lugar que sus abuelos les habían advertido, pero ninguno de ellos había tenido la valentía de enfrentarse a lo que moraba allí. El viento susurraba entre los árboles como si las mismas sombras les estuvieran observando. Mientras avanzaban, Joaquín sintió que algo lo estaba llamando, una presencia que lo atraía hacia el corazón del bosque. Pero Elena lo detuvo antes de que pudiera avanzar más. «No es solo el hombre lobo», dijo ella con una mirada seria. «Hay algo más antiguo, más oscuro». Joaquín sabía que la verdad de lo que enfrentaban estaba más allá de todo lo que había imaginado. No solo luchaban contra la bestia que él había llegado a conocer, sino contra algo que estaba más allá de las leyendas, más allá del miedo que habían vivido en su infancia. La oscuridad estaba tomando forma, y ellos tendrían que enfrentarse a lo que surgiera de ella. La oscuridad seguía creciendo a medida que avanzaban por el bosque, y Joaquín sentía que el aire mismo se volvía más denso. El paisaje que alguna vez había sido familiar, ahora parecía retorcerse, como si la naturaleza misma estuviera cambiando. Cada paso era más pesado que el anterior, y las sombras parecían seguirlos, acechando en silencio. Elena, siempre alerta, mantenía una distancia prudente mientras se adentraban más y más en lo profundo del bosque. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Joaquín se giró rápidamente, pero antes de que pudiera reaccionar, algo lo golpeó con una fuerza brutal. La sombra que había acechado durante tanto tiempo ahora tenía una forma. Una criatura de ojos rojos y piel pálida que emergió de la oscuridad. Era el monstruo ancestral, una figura que ni siquiera los abuelos de Joaquín habían mencionado. «Este es el verdadero enemigo», exclamó Elena, mientras se preparaba para enfrentar la criatura junto a su hermano. La batalla estaba por comenzar, pero Joaquín no estaba seguro de si sus fuerzas serían suficientes para derrotar a lo que ahora les hacía frente. La criatura ancestral se lanzó hacia ellos con una rapidez sorprendente, y Joaquín no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal.
Sabía que la batalla que libraban no solo era contra un ser físico, sino contra algo mucho más profundo, el mal que había sido sellado hace siglos. Helena, con una determinación feroz, luchaba a su lado, pero ambos sabían que no sería suficiente. En un momento de desesperación, Joaquín recordó las viejas historias contadas por su abuela sobre un antiguo ritual que podría detener la oscuridad. Pero el ritual requería sacrificios, sacrificios que él no estaba seguro de estar dispuesto a hacer. Mientras el monstruo se acercaba cada vez más, Joaquín se dio cuenta de que solo con la ayuda de los habitantes del pueblo podrían derrotarlo. Un grito resonó en el aire, y en ese momento, las fuerzas del mal parecieron tomar forma definitiva. La batalla alcanzó su punto culminante, y Joaquín entendió que la única manera de salvar a todos era enfrentándose a la maldición que llevaba dentro. Era el final o el comienzo de una nueva era. El sacrificio sería el último intento para erradicar la oscuridad para siempre. La batalla contra la criatura ancestral dejó a Joaquín y Helena exhaustos. Pero la victoria, aunque momentánea, trajo un nuevo peso sobre los hombros de Joaquín. Sabía que el mal que habían enfrentado era solo un reflejo del mal mayor que aún lo consumía. El hombre lobo dentro de él no había sido derrotado, y en realidad parecía más fuerte, alimentado por el sacrificio de su lucha. Él y Helena estaban ahora en el umbral de una elección difícil: continuar la batalla o aceptar el destino que la maldición les había reservado. Mientras los aldeanos se recuperaban de la lucha, Joaquín y Helena se apartaron para conversar. La sombra de la maldición pesaba sobre ellos, y Joaquín sabía que la única forma de terminar con esto era enfrentar su verdadera naturaleza. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin arriesgar la vida de todos los que lo rodeaban? Solo tenía una elección. La decisión que tomara definiría el futuro de Pueblo Esperanza. Helena observaba a su hermano con preocupación. Sabía que estaba luchando con la decisión de sacrificar su humanidad para proteger a su gente. Joaquín le había contado muchas veces las historias de su abuela, sobre cómo la maldición había comenzado con sus ancestros, cómo había sido transmitida de generación en generación. Pero ahora, la verdad estaba más cerca que nunca. Si él no tomaba una decisión pronto, la oscuridad terminaría apoderándose de él por completo. Helena, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. «No estás solo en esto, Joaquín», dijo, su voz llena de dolor y esperanza. «Lo enfrentaremos juntos». Pero Joaquín sabía que no había vuelta atrás. Él tendría que hacer algo que cambiaría su vida para siempre, algo que implicaría perderse a sí mismo para salvar a todos los demás. Mientras tanto, en el pueblo, la gente comenzaba a notar que algo no estaba bien. El ambiente se volvía cada vez más tenso, las noches más oscuras, y los murmullos entre los aldeanos crecían. Nadie sabía realmente lo que Joaquín estaba enfrentando, pero todos sentían que algo estaba por cambiar. El viejo curandero, que había sido testigo de muchas tragedias en el pueblo, se acercó a Joaquín en su desesperación. «La maldición no puede ser detenida por la fuerza», dijo con voz temblorosa. «Solo hay una manera de romperla, pero el sacrificio es grande». Joaquín lo miró fijamente. Sabía que la batalla no sería solo física. Estaba luchando contra su propia naturaleza. «¿Qué sacrificio?», preguntó, con un dejo de incertidumbre en su voz. El curandero, mirando al suelo, susurró: «El sacrificio de tu alma». La verdad era clara. El precio por la libertad sería el alma misma de Joaquín, y él tendría que tomar una decisión que alteraría su destino para siempre. El sacrificio de su alma resonaba en la mente de Joaquín como un eco ominoso. Cada palabra del curandero lo golpeaba como un martillo, dándole un peso cada vez más grande en el pecho. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no había otro camino. La maldición lo consumiría si no lo detenía, y él mismo se convertiría en la bestia que tanto temía.
En ese momento, Elena tomó su mano con fuerza, interrumpiendo sus pensamientos. No tienes que hacerlo solo, Joaquín. Yo también estoy dispuesta a sacrificarme. Juntos podemos encontrar una solución. Pero Joaquín sabía que la única forma de acabar con la maldición era él quien pagara el precio. Una lágrima cayó por su rostro, pero la determinación brillaba en sus ojos. Sabía que tendría que enfrentarse a lo peor de sí mismo, pero lo haría por el bien de todos. La decisión estaba tomada, y nada lo haría cambiar de opinión. La noche estaba más oscura que nunca, y el viento soplaba con fuerza, como si la tierra misma presagiara el sacrificio que se avecinaba. Joaquín, con el corazón pesado, se adentró en el bosque, acompañado de Elena y el curandero. La ceremonia debía ser realizada en un antiguo altar, un lugar olvidado por los siglos, donde los ancestros de Joaquín habían sellado el mal que ahora lo consumía. Al llegar, el curandero comenzó a trazar símbolos antiguos en el suelo con su bastón. «Este es el último paso», dijo en un susurro. «Aquí es donde todo termina, o donde todo comienza». El aire se volvió denso, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Joaquín miró a Elena una última vez, y con un suspiro comenzó el ritual. Sabía que este sería el final de su sufrimiento, pero también el principio de un sacrificio que cambiaría su destino para siempre. Y con la última palabra, la oscuridad se apoderó de él. Con el sacrificio de Joaquín, la oscuridad finalmente fue dispersada. Pero el precio pagado fue alto, y el futuro de Pueblo Esperanza nunca volvería a ser el mismo. El pueblo, aunque aliviado, no sabía cómo lidiar con la ausencia de su pastor. Elena, aún profundamente marcada por la pérdida de su hermano, quedó encargada de liderar la aldea en un momento de incertidumbres. Sin embargo, una nueva amenaza se esconde en las sombras, algo que los antiguos profetas habían predicho, algo que estaba esperando la oportunidad de regresar. La tierra, antes fértil y próspera, comenzó a volverse estéril. El río que cruzaba la aldea se secó. Era como si la muerte de Joaquín hubiera abierto un nuevo portal para el mal, y ahora era más fuerte, más real. Elena sabía que no podía enfrentar sola lo que venía. Con el pueblo al borde de la desesperación, recurrió a los viejos sabios que aún quedaban en la aldea. Buscó respuestas en las antiguas escrituras que su hermano había dejado. Los textos, llenos de símbolos extraños y palabras en lenguas olvidadas, hablaban de un ciclo interminable, donde la oscuridad siempre regresaba tras un sacrificio. Pero también decían que había una esperanza, un antiguo arte de protección que solo los descendientes de los primeros guardianes podían usar. Elena, al ser la última de los descendientes, entendió que su destino estaba sellado. Debía aprender a usar ese poder ancestral para salvar su pueblo, aunque el costo de hacerlo pudiera ser más alto de lo que imaginaba. Los días pasaron rápidamente, y Elena comenzó su entrenamiento en el antiguo arte de los guardianes. Cada noche, la aldea se llenaba de murmullos y voces inquietas. Algunos pensaban que la solución estaba en el sacrificio de otro, pero Elena se mantenía firme en su decisión. Sabía que lo único que podía detener la oscuridad era la luz que su hermano le había transmitido, el mismo sacrificio que Joaquín había hecho por la aldea. Durante las noches, cuando el viento soplaba con fuerza, Elena se refugiaba en las montañas cercanas, buscando respuestas en los vientos fríos y en las estrellas. Una de esas noches, un viejo ermitaño se le apareció, alguien que había estado observando su lucha en silencio. «El sacrificio no es solo físico», le dijo, «también lo es el alma. El poder que buscas requiere una entrega completa. Solo entonces podrás enfrentarte a lo que está por venir». Elena sabía que el momento se acercaba. El mal no esperaba, ella tampoco podía esperar más. La última noche antes del enfrentamiento llegó, y el aire estaba cargado de tensión. Elena, ahora convertida en una líder en su propia aldea, miró a su gente por última vez antes de salir al bosque.
Sabía que el mal estaba cerca, acechando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Con el viejo ermitaño a su lado, ella comenzó su marcha hacia el altar ancestral. No sabía si saldría con vida de allí, pero algo en su corazón le decía que su sacrificio sería la clave para salvar a todos. La luna llena brillaba con intensidad, iluminando su camino. Mientras tanto, en las aldeas cercanas, se oían los primeros rugidos de la oscuridad, como un recordatorio de que el destino de todos estaba a punto de sellarse. Elena no podía permitir que eso sucediera. Estaba dispuesta a darlo todo por el futuro de su pueblo, sin importar el costo que esto pudiera traer consigo. Con el sacrificio de Elena, el pueblo de Esperanza finalmente encontró una paz momentánea. Sin embargo, lo que parecía ser la victoria sobre el mal era solo el comienzo de una lucha aún mayor. Las heridas que la batalla había dejado comenzaron a cicatrizar, pero el mal, como una sombra incansable, nunca dejó de rondar. Mientras el pueblo intentaba reconstruir sus vidas, una nueva amenaza comenzó a manifestarse. Sombras que se deslizaban a lo lejos, observando cada movimiento, como si esperaran el momento perfecto para atacar. La tierra, antes fértil y vibrante, comenzó a marchitarse nuevamente, y el río, que había sido restaurado por la magia de Elena, volvió a secarse. Los más viejos del pueblo comenzaron a hablar sobre una profecía olvidada, una historia que había sido pasada de generación en generación, pero que ya nadie creía. Hablaron de un guardián, el último de la línea, que al regresar enfrentaría al mayor enemigo de todos, el mal mismo que había sido derrotado hace mucho tiempo. Entre las sombras surgió un hombre misterioso. Nadie sabía de dónde venía ni quién era, pero su presencia era inquietante. De rostro marcado por cicatrices y ojos llenos de sabiduría, parecía estar buscando algo, como si conociera un secreto oculto en las entrañas de la tierra. Los aldeanos lo miraban con desconfianza, pero algo en su mirada les decía que debía ser escuchado. El hombre se acercó a la plaza central y ante la mirada atenta de los curiosos, levantó la voz. «El mal nunca se ha ido», dijo con firmeza. «Ha estado esperando. La profecía es real, y solo uno de ustedes puede evitar la catástrofe que se avecina. El último guardián debe ser encontrado antes de que el mal sea liberado de nuevo». Estas palabras retumbaron en los corazones de los aldeanos, y un temor ancestral volvió a apoderarse de ellos. ¿Quién sería ese guardián? ¿Y cómo podrían evitar lo inevitable? El destino de Esperanza estaba nuevamente en juego. Los aldeanos, ahora más inseguros que nunca, comenzaron a buscar respuestas en las viejas leyendas. La figura del guardián, que alguna vez fue solo un mito, cobraba vida con cada palabra que salía de los labios del extraño hombre. Nadie sabía quién era ni por qué había aparecido justo cuando las sombras comenzaban a moverse de nuevo. Elena había sido la última guardiana, pero ella ya no estaba. ¿Quién podría asumir esa responsabilidad? ¿Quién estaba destinado a seguir su camino? La respuesta, sin embargo, parecía más cercana de lo que esperaban. En una pequeña cabaña alejada de la aldea, un joven llamado Marcos, que había vivido toda su vida en la sombra de su hermano mayor, comenzó a recordar viejos relatos de su infancia, relatos que hablaban de un poder ancestral, de una conexión profunda con la tierra y con las estrellas. Marcos sintió una extraña conexión con esas historias. No sabía si estaba listo, ni siquiera entendía qué significaba ser el guardián, pero sabía que su destino estaba a punto de cruzarse con el de la aldea, y que el mal que acechaba nuevamente no podía ser detenido por nadie más que él. Marcos no estaba solo. En las sombras, otras fuerzas comenzaron a moverse, a esperar que su momento llegara. Los viejos guardianes, aquellos cuyos nombres fueron olvidados por el paso del tiempo, se preparaban para lo que estaba por venir. Sabían que la batalla final estaba cerca y que solo los más valientes serían capaces de enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad. La luna llena brillaba sobre la aldea de Esperanza.
como un recordatorio de que el ciclo de la oscuridad y la luz nunca terminaba. En la cima de la montaña, Marcos miró el horizonte y por un breve momento sintió que su alma se conectaba con algo mucho más grande que él. Sabía lo que tenía que hacer y no podía permitir que el miedo lo detuviera. La aldea dependía de él. El futuro de todos estaba en sus manos. El último guardián estaba listo para enfrentar su destino. Y la batalla por la supervivencia comenzaba. Con la luna llena sobre el pueblo de Esperanza, Marcos finalmente entendió el peso de su destino. El camino para convertirse en el guardián no sería fácil. Sabía que debía encontrar los templos antiguos, donde el poder ancestral estaba guardado. Pero el camino estaba lleno de peligros. A lo lejos, los susurros del viento traían recuerdos de una época en que los templos estaban protegidos por fuerzas poderosas, ahora olvidadas. Mientras Marcos avanzaba, el calor del día se transformaba en una brisa fría que cortaba su piel. Sentía los ojos del bosque sobre él, observando cada paso. Nada estaba claro, pero el joven sentía una fuerza creciente dentro de sí, como si estuviera siendo guiado por algo mucho más grande. Sabía que el mal se estaba acercando nuevamente. Algo estaba despertando en las sombras. La amenaza se acercaba, y debía ser más rápido, más fuerte. Su alma estaba conectada con algo ancestral, algo que aún no comprendía por completo. En ese momento, el suelo comenzó a temblar. Marcos dio un paso atrás, sintiendo cómo la tensión en el aire aumentaba. Las runas de la piedra se iluminaban más intensamente, y un rugido distante resonó a través de la selva. Algo se estaba despertando. El joven sabía que el mal estaba cerca, pero no entendía completamente lo que significaba. ¿Quién o qué estaba esperando despertar? De repente, un hombre apareció en el umbral del templo, cubierto por una capa oscura que apenas dejaba ver su rostro. Con voz grave dijo: «El tiempo ha llegado, ya no hay más secretos. El último guardián debe luchar o el mundo caerá en la oscuridad eterna». La voz sonaba familiar, pero Marcos no sabía a quién pertenecía. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese hombre tenía todas las respuestas. Era el momento de enfrentarse a su destino y descubrir la verdad. Marcos, con el paso de los días, llegó a los templos antiguos. Estos templos, ocultos en lo más profundo de la selva, guardaban secretos olvidados por generaciones. El aire estaba cargado de misterio, y las sombras parecían moverse por su cuenta. Al adentrarse en el templo central, el joven sintió una presencia extraña. Algo estaba esperando. En el centro del templo, una piedra tallada, cubierta de runas ancestrales, brillaba con una luz tenue. Cuando Marcos la tocó, una voz resonó en su mente. El guardián ha llegado, el poder ha despertado. Solo tú puedes detener lo que está por venir. Las palabras le helaron la sangre. Sabía que no había vuelta atrás. El mal estaba más cerca que nunca. Marcos, con el corazón acelerado, dio un paso al frente. El hombre de la capa oscura lo observó con una mirada penetrante, como si estuviera leyendo sus pensamientos. «Tu miedo es tu mayor enemigo», dijo con voz tranquila pero firme. «El mal no se enfrenta con armas, sino con el corazón. Solo con valentía podrás enfrentarlo». Marcos asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente. Sin embargo, las palabras del hombre le dieron fuerzas. Estaba claro que el momento de la verdad había llegado. Con la piedra aún resplandeciendo en el centro del templo, el joven se preparó para lo que estaba por venir. Sabía que el destino de la aldea y de todos los que amaba dependía de él. La batalla final, contra algo mucho más grande de lo que podía imaginar, estaba por comenzar. Y no había vuelta atrás. La aldea de Esperanza se encontraba en completo silencio esa noche. La luna llena iluminaba el horizonte, marcando el comienzo de una batalla que podría cambiar el destino de todos. Marcos se encontraba frente a la entrada del templo, una puerta que jamás había sido abierta. Había llegado hasta aquí, pero ahora
El verdadero desafío comenzaba. Las sombras en el interior del templo parecían moverse, como si estuvieran vivas, esperando. El joven respiró profundamente y dio un paso al frente. Sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que estaba a punto de enfrentar no era solo una amenaza para la aldea, sino para el mundo entero. Con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de poder recorriéndole las venas, Marcos entró en el templo. La oscuridad lo envolvía todo, pero sabía que dentro de esa oscuridad encontraría las respuestas que tanto había buscado. El último guardián estaba listo. El tiempo de la confrontación había llegado. Dentro del templo, Marcos sentía que el aire se volvía más denso con cada paso. Las paredes, cubiertas de antiguos símbolos y runas, parecían respirar con vida propia. El eco de sus pasos retumbaba en las cavernas de la oscuridad y un frío extraño lo envolvía. De repente, una luz comenzó a brillar desde lo profundo del templo, iluminando un altar antiguo en el centro. Marcos se acercó lentamente, cada vez más consciente de la presencia que lo observaba. Una figura oscura apareció ante él como si surgiera de las sombras mismas. Era el líder de las fuerzas oscuras, aquel que había estado manipulando los hilos de todo desde las sombras. «Te estaba esperando, joven guardián», dijo con voz grave, como el rugido de un trueno. «Es hora de que cumplas con tu destino». Marcos no retrocedió. Sabía que este era el momento, y no podía fallar. La batalla comenzaría en ese mismo instante. La figura oscura frente a Marcos comenzó a reír. Una risa fría que resonaba en todo el templo. El joven guardián, aunque tenso, mantuvo su mirada fija en la figura que ahora parecía tomar forma. Los ojos del líder oscuro brillaban con una intensidad sobrenatural y el aire se cargaba de electricidad. «Creíste que podías detenerme, pero tu tiempo ha pasado», dijo el líder, levantando una mano hacia el altar. Un poder oscuro comenzó a emanar de él, cubriendo el templo con una sombra espesa que parecía devorar toda la luz. Marcos, sintiendo cómo la oscuridad lo rodeaba, se preparó para la batalla. Sabía que no podría enfrentarse a él con fuerza bruta, pero había algo dentro de él, una chispa de luz, que podía contrarrestar el mal que se le oponía. La confrontación entre el bien y el mal estaba a punto de estallar con toda su intensidad. Marcos cerró los ojos por un momento, concentrándose en la chispa de luz que aún permanecía dentro de él. Sabía que el líder oscuro no solo era un enemigo físico, sino que también trataba de corromper su mente y su alma. Al abrir los ojos, un destello de energía pura brotó de su interior, iluminando las sombras que lo rodeaban. «No eres más que una sombra», dijo con voz firme. «La luz siempre prevalecerá». Con esas palabras, el joven guardián comenzó a avanzar hacia el líder, su poder creciendo con cada paso que daba. El templo temblaba, como si toda la estructura estuviera viva, sintiendo la batalla que estaba por desatarse. El líder oscuro, furioso, levantó sus manos para desatar una tormenta de sombras, pero Marcos no se detuvo. Estaba listo. La batalla final entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, iba a comenzar en ese instante, y Marcos sabía que su destino ya estaba sellado.